En esta oportunidad voy a desarrollar lo concerniente a la parte teórica referida a los grupos de manera diferida para que ustedes puedan en sus hogares escoger mejor momento para detenerse en esta explicación que vamos a hacer por esta vía, de manera que podamos ampliar la mirada del campo de la dinámica de grupo, que ya en el micro anterior, donde les hablé del origen de la dinámica de grupo, establecí diferencias de cómo son los grupos para otras disciplinas, cómo es para dinámica de grupo, y en el foro que se registró la semana pasada en el aula virtual, les coloqué un caso, además de un material teórico sobre el cual nos vamos a pasear en el día de hoy, a fin de que ustedes pudieran discernir si ante el caso que estaba presentándose estaban ante la presencia de un grupo o no. Un grupo para efecto dinámica de grupo donde el elemento focal son los grupos. Hoy vamos a pasearnos por algunos elementos importantes y vamos a comenzar ya. ¿Okay? Los grupos es una realidad eminente en el ser humano. En algunos momentos, tal como ustedes ven allí, tal vez queremos ir a otro planeta, lo hemos dicho, un momento de que nos estamos ofuscados, molestos o cansados, o que no quisiéramos estar en un grupo determinado, un grupo de trabajo, un grupo de amigos, un grupo de hobby, de deporte, incluso a veces en nuestro grupo familiar. Por diversas circunstancias, a veces pensamos si pudiera irme a Marte, ¿ok? Donde no hay vida, que pudiera estar tranquilo, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces quise colocar esta alegoría de cómo, bueno, nuestro planeta Tierra, dentro de lo que tenemos este conocimiento en la vida tal cual como la experimentamos nosotros como seres humanos, es una realidad inminente hasta las personas que sean más de estar en grupos más cerrados, de grupos más apartados, e incluso hasta alguien que quiera ser ermitaño y quiera estar en un mundo, en una parte de la naturaleza, fuera de la interacción con otras personas. Sin embargo, vamos a pasearnos por elementos que nos mencionan estos autores con los que venimos trabajando, Carver y Sanders. Y es una reflexión a la que yo siempre invito cuando nos hablan de dinámica de grupo. Generalmente piensan que tenemos una concepción de que los grupos son la panacea, los grupos son buenos, pero sin ánimos de irnos para un extremo u otro, de que son buenos o que son malos, para mí es importante que entendamos que son inevitables. Hasta las personas con menos capacidad o habilidad sociable necesitan interactuar en algún grupo. E incluso hay grupos de personas que se han aislado de las grandes ciudades, que han generado hasta sus propios normas, religiones, formas de interactuar con otros, en los cuales se han aislado de grupos mayoritarios como ciudades, como urbes, bastante cosmopolitas, turbulentas. Sin embargo, tienen un grupo en el cual desarrollarse. Entonces, los grupos realmente son una realidad inminente en el ser humano, son inevitables. Ahora, hablando de los grupos, de otro elemento que es importante entender, es que los grupos movilizan fuerzas poderosas, poderosas y que son importantes para nosotros como individuos. Nosotros en los grupos vamos a obtener cosas, desde la satisfacción, desde el reconocimiento, desde el afecto, desde información, muchas cosas vamos a obtener. Y los grupos pueden movilizar esas fuerzas que pueden ser en beneficio del individuo o en detrimento del individuo. Nosotros, los que somos especialistas en dinámica de grupo, no negamos, y por eso el siguiente punto que dice que los grupos pueden producir consecuencias positivas o negativas. Hemos visto noticias, películas donde ejemplifican cómo personas que no han sido recibidas, aceptadas en un grupo, han atentado contra sí mismos, ha generado un impacto en su autoestima, en su manera de ser, cómo otras personas más bien en los grupos han sido un elemento focal para avanzar, para crecer, han sido una contención, han llenado de afecto
y de aspectos para poder ser productivos en los grupos. Entonces, sin irnos a un extremo u otro, los grupos no son ni buenos ni malos. Y una de las cosas que nosotros los especialistas de dinámica de grupo abanderamos, eh, invitamos a reflexionar que en la medida que tenemos una comprensión de los principios de la dinámica de grupo, pudiéramos, no es que tenemos el control, no es que manipulamos, sino que entendemos los fenómenos que así como un ser vivo, una planta, el cuerpo humano, un órgano del cuerpo, quien está de cara a esas disciplinas conoce cuáles son los funcionamientos, también un grupo funciona como un sistema, como un organismo. Y si nosotros conocemos esas pautas de funcionamiento, pudiéramos predecir o de alguna manera deliberadamente aupar a que se generen consecuencias positivas, perdón, que pudiera generar un mejor funcionamiento y desenvolvimiento de los miembros para el logro de objetivos. Entonces, es un poco que reflexionemos en ello, más en el caso de quienes estudian esta profesión de relación industrial en la cual yo también formo parte. Ahora, estos autores determinan como tres formas en las cuales se forman los grupos, más allá de las tipologías. Cuando hablamos de tipologías de grupos, nosotros podemos encontrar grupos por su tamaño, grupos por el tipo de interacción. Yo solía decir en las clases presenciales que podían haber grupos presenciales y virtuales, pero yo lo avisoraba era porque ya en el ámbito laboral se generaban interacciones de manera digital, reuniones, jefes que están en latitudes distintas a un grupo de trabajo, grupos que interactúan con otras personas de otras latitudes de una empresa corporativa, de una empresa transnacional, emprendimientos, otras figuras que ya con esta situación que nosotros estamos viviendo a nivel planetario, se están generando unas nuevas formas de trabajo. Entonces, los grupos, por su tipo de interacción, podríamos decir presencial, virtual, por el tamaño pequeño o grande, según el tipo de norma en el cual ellos se funcionan, pudiéramos hablar de grupos informales y formales, un grupo de amigos, a un grupo de trabajo o a un club, a un grupo de deporte que tiene unas pautas en específico. Hay grupos que tienen según su procedencia, pudiéramos clasificarlos como primarios o secundarios y obviamente ubicamos los grupos familiares como grupo primario. Y así podemos establecer otras clasificaciones de los grupos, por ejemplo, por el tiempo que dura. Es decir, que hay grupos temporales y atemporales, hay grupos que son, por decirles, en tiempo determinado, entras a una organización, un grupo, en un departamento, en un área particular, puedes permanecer allí por un tiempo indefinido, pero hay grupos como comisiones interdisciplinarias, como equipos, por ejemplo, contables que vienen a hacer una auditoría, grupos que se contratan para hacer un trabajo, una construcción en particular, que tienen un tiempo de duración. Entonces ahí vemos que el elemento característico que nos lleva a polaridades, fíjense que hemos estado viendo en esas clasificaciones de los grupos polaridades, grupos grandes y pequeños, grupos presenciales y virtuales, grupos temporales y atemporales, y así podemos seguir adicionando más características de tipologías de grupos según sus características que los definen, que los particularizan. Entonces, una de las clasificaciones que hacen es por la forma en que emergen los grupos, cómo se forman los grupos. Estos autores dicen de tres formas. Uno son los grupos de forma deliberada. Los grupos de forma deliberada son aquellos que se constituyen de manera formal, de manera determinada, con unos objetivos precisos, un equipo, un grupo de trabajo, una junta de condominio, un grupo con una conformación en particular. Hay otros grupos, por el contrario, que se forman de manera espontánea, simplemente por afinidades. Por ejemplo, yo en algunas oportunidades participé en grupos de senderismo y a veces comenzó porque había alguien que sabía una ruta y comenzó a aglutinar y a invitar a otras personas y después se terminó constituyendo como un grupo
formal, pero inicialmente fue de forma espontánea. Así muchas veces han nacido bandas de orquestas, de otro tipo de grupos por afinidades y empiezan de manera espontánea a conformarse. También los vemos en los salones de clase, los vemos en las universidades, los vemos en otros espacios, donde de manera espontánea empiezan a aglutinarse. Hay otro tipo de grupo al cual es importante tomar mucha atención con ellos, ¿no? Estos grupos se forman por designación externa. Y fíjense que cuando lo decimos designación es alguien que designa. Y la designación no parte de los propios miembros, sino de afuera. Y yo suelo colocar, hay personas que son muy jóvenes, pero hubo una novela colombiana que se llamó Betty la Fea, que después hicieron una versión mexicana, también hicieron una versión tipo serie en Estados Unidos, en el cual un grupo de personas que no estaban en el estándar de belleza del común denominador y de paso trabajaban en un grupo, una empresa de moda, fueron determinadas y llamadas el cuartel de las feas. Eso causó risas, humor, pero también causó reflexiones. La designación externa muchas veces tiene que ver con la eh, caracterización, con la estigmatización también. Este, muchas personas a veces son objetos de burlas o de críticas por sus características. Estas personas inicialmente no eran amigas. Ellas se fortalecieron y llegaron a ser un grupo bien importante y decisivo dentro de la organización, eh, pero una vez que se unieron, pero ellas habían sido de alguna manera excluidas o maltratadas por el hecho de que no estaban dentro del estándar de belleza. Así a veces tenemos en los espacios que nos hemos movido, en el académico, a veces vemos esa clasificación de los nerds. Inicialmente, a veces no son amigos, pero terminan siendo amigos porque los grupos van repeliendo, van colocando esa característica que hace que las personas terminen haciéndose grupo. Muchas veces tiene que ver con el estatus económico, el estatus que tiene que ver con otros aspectos que son considerados como deseables o no deseables. A veces los populares o los mala conducta, dentro de los grupos, los reposeros, los vivos, los flojos, hay una serie de categorías, o los ricos, los adinerados, y ese tipo de formación en el mejor de los casos, las personas pueden tender a unirse y a apoyarse y a generar relaciones de gran apoyo, pero en otros casos puede generar un impacto en la autoestima y puede generar también conflictos, coaliciones dentro de los grupos. Entonces es importante que estemos atentos a esas categorías, a esas clasificaciones que solemos hacer y a veces lo decimos de manera deportiva o superficial, pero no nos estamos dando cuenta del impacto que puede tener ese tipo de clasificaciones de los grupos. Entonces, para que lo tengamos allí dentro de los tipos de grupos. Definiciones, ustedes en el material pueden haberse encontrado muchísimas y fíjense que tomando en cuenta un poco el material, veíamos que las definiciones partían mucho en función de lo que era preponderante para el autor. Por ejemplo, si un autor hacía mucho hincapié en las interacciones, su definición iba a estar como punto focal las interacciones. Si tenía que ver con los objetivos, si tenía que ver con la motivación, si tenía que ver con las recompensas, con el bienestar, con la sabiduría, con aquellos aspectos que son beneficiosos, como la comunicación, como la cohesión, todo aquello que fuera preponderante formaba parte inclusive desde la visión psicológica, desde la visión sociológica, cada definición va impregnada por la tendencia del autor. Aquí teníamos como definiciones, un grupo es una suma de individuos situados en ciertas relaciones descriptivas. Cuando hablamos de relaciones descriptivas, hablamos de grupos de trabajo, grupos familiares. El grupo en sí define en función de las características. Tenemos otros grupos en donde eh, el grupo, por ejemplo, sociológico, se define como grupo o la unidad hasta donde los individuos que lo componen persigan metas pro,
prometedoras, prometedoras interdependientes. Un grupo psicológico es aquel que se percibe, ¿verdad? Como unidad y buscadores de metas. Y fíjense cómo es de manera persistente de metas interdependientes y más adelante ahorita vamos a hablar de ello. Y así van a conseguir distintas definiciones. Hay una que dice que es un conjunto de individuos cuya existencia es un conjunto de individuos que se sienten recompensados, que al ingresar a un grupo van a obtener una serie de beneficios, de satisfacciones y de bienestar. Entonces, yo les coloqué un caso en el cual les dije que alrededor de 40 personas, no recuerdo la cantidad de personas, están en una sala para vacunarse, un poco tomando en cuenta el contexto de la situación de hoy. Están en una sala y les preguntaba si ellos eran grupo o no. Vamos a hablar de elementos determinantes de por qué un grupo, cuando un grupo es grupo para dinámica de grupo y no como pudiera ser para economía, como pudiera ser para antropología, pudiera ser para otras disciplinas. Estamos en el contexto y en el campo de la dinámica de grupo. Entonces, vemos que una de las características que mencionan los autores es que participan en interacciones frecuentes. O sea, un grupo que, claro, hay un grupo que puede existir en 4 horas, existió, pero su duración está enmarcada de algo. Ahorita, más adelante, vamos a ver las etapas de grupo, que es el tema con el que vamos a cerrar este encuentro o este espacio. Pero es importante resaltar que la participación de interacciones frecuentes tiene que ver con que no son participaciones aisladas. Y yo les voy a agregar una palabra importantísima para mí que creo que hace redondear la idea de mejor manera, que participan en interacciones frecuentes significativas. Porque si ustedes entran van a un centro comercial y dicen buenas tardes, saludan a otra persona, entran a una tienda y saludan, no necesariamente esa interacción eh, genera que haya una relación en particular por las personas que están en ese espacio. Que ustedes en un pasillo interactúen, digan la hora, eso no es significativo. Eso no es una interacción que genere realmente relaciones de interdependencia. Otro de los elementos que lo hacemos inconscientemente, pero la gente cuando forma parte de un grupo se define como miembro. Es que en mi edificio, es que en mi departamento, es que en mi universidad, es que en mi salón, es que en mi aula, es que en la sección 21, es que en la sección 61, en la sección 22, nosotros cuando nos sentimos miembros de un grupo, lo mencionamos, lo expresamos, lo verbalizamos así. Pero también otros nos definen como grupo, nos definen como pertenecientes a ese grupo. Hey, ahí van los muchachos de la 21, ahí van los de la comisión del condominio, ahí va el grupo de la brigada de seguridad industrial. Entonces, son eh, identificadas por otros como pertenecientes al grupo. Comparten normas respecto a temas de interés en común. Un grupo necesita sentirse eh, que la forma en que se relaciona está en función de ciertas pautas, de ciertas normas de funcionamiento e incluso hasta en los grupos informales las normas están también presentes. Y lo que no puede ser es que no tengamos una estructura del todo formal, pero una estructura por las cuales si decimos que hay grupos de amigos en el que nosotros compartimos y salimos y podrán decir ustedes, no, no tenemos una estructura, pero en el fondo implícitamente sí la hay. A veces la decisión recae en alguno en particular, a veces las formas en que se hacen las cosas recaen en algunos miembros, las formas en que toma decisiones, las formas en que hacen en las actividades, los encuentros, la interacción está marcada por ciertas normas que no necesariamente la gente lo dice, pero las acata, porque realmente se sobreentiende la interacción en el grupo. Participan en un sistema, y esto va concatenado con las normas, un sistema de papeles entrelazados. Y no solamente el papel, generalmente la gente lo relaciona en un salón de clase profesor y alumno, o jefe y subordinado, sino que hay papeles en los cuales
hay personas que tienden a mediar, a reconciliar, a recibir la información, a dar información. Hay papeles que nosotros desarrollamos y que generan un funcionamiento o un estancamiento dentro del grupo, pero hay diversos papeles, eso lo veremos en su momento. Y hay grupos que para las que realmente son apetecibles pertenecer porque obtengo alguna recompensa. Soy visto, soy relacionado como con gente con las características, bien sea si somos espontáneos, si somos populares, si somos humorísticos, si somos alegres, si somos de alto nivel en una organización. Entonces, el pertenecer a ciertos grupos nos da esa membresía, nos da cierto prestigio, nos da cierto beneficio, hasta la alegría, hasta la satisfacción, hasta el compartir, genera una recompensa para los miembros del grupo. Veamos otras características que se adicionan para que vayamos dilucidando realmente si un conjunto de personas en algún sitio en particular estamos en presencia de un grupo o no. Un grupo desde la perspectiva de la dinámica del grupo, un grupo como objeto de estudio. Eh, Otro elemento es que se identifican en ideales y objetivos. Y la que sigue también me ayuda a clarificar un poco más. Las personas que están en grupo persiguen metas promovedoramente interdependientes. Y óigase bien que allí lo resalté, lo subrayé, me faltó colocarle comillas, corchetes, llaves para que veamos que realmente es un elemento importante. A veces pensamos que las características en comunes o los ideales necesariamente nos hacen grupo. Nosotros podemos tener un tipo de música o un tipo de identidad política o religiosa o otra característica en particular, pero no necesariamente eso nos hace grupo. No necesariamente nuestros objetivos son interdependientes. En los salones de clase, la gente dice, sí, pero es que nosotros perseguimos objetivos en común. No, ustedes tienen esa característica en común, porque cuando yo les pregunto cuál es el objetivo que persiguen, me dicen que pasar la materia, lo cual siempre me suena horrible cuando dicen solamente pasar materia, o cuando dicen graduarnos, pero pregunto, si otro compañero no se gradúa, tú dejas de graduarte. Si otro compañero no aprueba la asignatura, tú pierdes la asignatura. En mi caso, yo he colocado actividades en la materia desprofesamente de manera independiente. En esta oportunidad no lo podemos hacer porque estamos solamente en una formación a distancia. Pero, por ejemplo, yo colocaba una actividad que era una jornada, que le llamaba una actividad extracurricular, donde los estudiantes tenían que organizarse, hacer una actividad de recreación, pero con una serie de requisitos. Tenían que ir todos, tenía que ser inclusiva, la gente no se podía sentirse incómoda. Por ejemplo, si alguien era vegetariano y era un sitio donde iban a comer parrillas, o si iban a ir a subir un cerro, si había alguien que tenía una condición física, eso no era este, inconveniente, no podía, tenía que ser una actividad en la cual todos pudieran compartir. Y la actividad, esa sí era interdependiente, porque la nota dependía de la participación de todos. De resto, las otras actividades, aun cuando las realizaran en equipo, no necesariamente iba a incidir en la aprobación e inclusive en la nota. Entonces, cuando hablamos de objetivos interdependientes, no es que coincidamos en características y en objetivos que coincidamos como ideales o como perspectivas, sino que realmente mi objetivo es interdependiente de que estés tú allí. Una persona que, por ejemplo, un grupo, cuando colocan, una actividad de tipo de la naturaleza, están hasta en un desastre de la naturaleza, unas personas que quedan, por decir, como sucedió con las minas en Chile, que quedaron allí, esas personas pasaron a ser grupos, porque si no administraban los recursos, unas personas que tienen que ver el ánimo, las emociones que se desatan cuando unas personas están encerradas, no pueden evacuar un sitio, en espera de respuesta.
Hay una película que se basa en un hecho de la vida real, que fueron unos deportistas uruguayos que ellos se derrumbó el- el avión y pasaron mucho tiempo y pasó muchas cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir. Entonces, no necesariamente las personas que estaban en el avión eran grupos, ¿ok? Era para otras connotaciones, otras disciplinas, podríamos decir, que eran un conjunto de pasajeros, pero no eran un grupo, a menos que pasara algo, como en este caso. No es que todo tiene que ser catastrófico, pero generalmente este tipo de situaciones convoca a la gente y el objetivo se hace interdependiente. Yo diseñé este tipo de actividades de manera presencial porque generaba muchos aspectos positivos que después van a ver cómo la relación que tienen con las etapas de grupo. Pero sí, mi objetivo simplemente se parece al tuyo, pero no es interdependiente, no estamos en presencia de grupo. Tienen una percepción colectiva de unidad, que también lo vimos en los elementos anteriores. Ellos se perciben, tienen una percepción de que son un grupo y tienden a actuar de modo unitario en un ambiente. O sea, somos los de salsa casino, hay grupos que practican, por ejemplo, ese baile y cuando están en un espacio, tú los ves que ellos se aglutinan y empiezan a actuar y la forma en que bailan, inclusive las ejecuciones son, además de coreográficas, son colectivas. Entonces la gente tiende, y así también en los espacios de estudio, en los espacios de trabajo, actúan de manera unitaria. Allí les dejo entonces la reflexión. Si la respuesta que ustedes dieron en el foro, ese grupo de personas que están en una sala, creo que eran 40 personas, en una sala de espera para vacunarse por el COVID, estamos en presencia de un grupo para efectos de la dinámica del grupo como campo, teniendo presente que el grupo es el objeto de estudio, el objeto sobre el cual nosotros vemos cómo funciona como organismo. ¿Estábamos en presencia allí de un grupo, sí o no? Eso lo vamos a develar en el encuentro en el que puedan participar, pero los invito a que ya se hagan sus propias ideas y sus propias reflexiones. Un elemento que para mí es importantísimo son las etapas de grupo y además de eso se relaciona con esa actividad que yo les dije que es actividad extracurricular y que además de eso, esa actividad, el registro de esa actividad, yo lo llevé a un congreso de psicología positiva y lo compartí porque era crear una situación que generara a que el grupo funcionara como un todo, pero sobre todo para que el grupo pudiera funcionar, valga la redundancia, como grupo. Ustedes lo han visto en los semestres anteriores. Un salón de clase, una sección, no necesariamente a veces funciona como grupo, porque la dinámica de funcionamiento de los estudios a nivel universitario, los estudiantes vienen, entran a una aula de clase, y de allí van a otras y pasan a otros grupos, porque a veces coinciden con algunos de los que están allí en esa sección, pero a veces con uno que otro, pero es otro grupo, es otra materia, interactúan con otros. Este, ¿Cuántas veces ustedes han visto personas allí sentadas y no saben el mundo de lo que sucede allí? No saben lo que les pasa, no saben ni siquiera a veces que tienen afinidades. Yo en los salones de clases generaba desde el principio estrategias donde se entrevistaran, donde conocieran características del otro, eh, para que realmente pasaran a ser grupo, para que tuvieran vivencia, porque de resto, un grupo alineado, el profesor a un lado y el grupo que no genera ninguna interacción, difícilmente puede evolucionar como grupo. Hay distintas versiones, formas en que han sido connotadas las etapas del grupo. Lo importante es que quiero que entendamos es que un grupo no siempre es igual, un grupo va cambiando, va evolucionando, el grupo no es el mismo desde el inicio y si tuviese un final, obviamente no llega al final igual, no solamente porque algunos miembros puedan salir o porque el grupo cierre o porque el grupo termine, sino que en el grupo suceden muchas cosas. Ustedes van a encontrar autores que tienen y hablan del grupo que tiene una etapa de inicio, una etapa de desarrollo, una etapa de cierre. En mi perspectiva, yo siento que en la etapa de desarrollo suceden muchísimas cosas. Y hay autores que esa etapa, tanto la de inicio como la de cierre y la de desarrollo, le colocan una palabra que ancla
los comportamientos, los aspectos que suceden, los hechos que suceden en un grupo en una etapa. Y entonces, por ejemplo, hay grupos, hay autores que le dicen directamente a la etapa que es de conflicto, hay otro autor que le decía que era la etapa tormenta, hay grupos que están en una actividad, un desenvolvimiento, un desempeño súper eficiente y efectivo, que algunos autores le llaman productividad. Pero más allá de que entendamos los nombres, para mí es fundamental que internalicemos, que reflexionemos, que los grupos pasan por etapas indefectiblemente e incluso los conflictos indefectiblemente van a suceder. Lo importante es que sepamos cómo entender lo que nos sucede a nosotros cuando estamos en un grupo y qué pudiéramos hacer para sacar un grupo, porque a veces los grupos se estancan en una etapa y no hayan cómo salir de ella. Y no estoy hablando solamente de las de conflicto, hay otras etapas que pareciera que es beneficioso, pero tampoco evolucionan los grupos. Entonces, bueno, yo lo hacía en el salón de clase y colocaba simulaciones o situaciones para ver de qué manera pudiera evolucionar. Y esa actividad circular generaba un movimiento en el grupo, por sobre todo generaba cohesión, se reconocía, ahí identificaban sus características, había humor, había lazos un poco más afectivos. Algunas personas después continuaban esas relaciones, pero por ejemplo, en lo que duraba el tiempo, realmente funcionaban como grupo. Veamos entonces este autor, Napier y Hirschfeld, eh, este autor, estos autores, a mí me agrada muchísimo la propuesta de ellos porque estas etapas de grupo y bueno, toda la teoría que nosotros veamos, nosotros podemos hacer el símil y decir, oye, aquí se ve plasmado, aquí está una fotografía de mi grupo familiar, de mi grupo de amigos, de mi grupo de trabajo, de mi grupo de deporte, de mi grupo de baile, de los grupos en los cuales nosotros participamos. E incluso también podemos ver otros grupos a los cuales nosotros podamos tener el temor de mencionarlos, pero hasta grupos delictivos como bandas, hasta grupos que están eh, coartados de su libertad, en una prisión, también las etapas del grupo se evidencia en otros grupos como religiosos, que están en claustro, o sea, grupos más diversos también y espirituales, intelectuales, cognitivos, deportivos, todos estos elementos están presentes. Yo siempre les menciono a mis estudiantes que por eso es que los reality shows se han proliferado muchísimo de todas las formas posibles, porque es que sabemos que muchas personas en un espacio van a suceder cosas. Por eso es que no nos extraña que antes se pensaba que los reality show eran de las modelos. Ahora hemos tenido de cantantes, hemos tenido de cocineros, hemos tenido de diseñadores de moda, de diseño de interiores, de exteriores, de paisajismo. Bueno, yo he visto de deportes, de adelgazar, bueno, distintas gamas de reality show porque sabemos, por supuesto, independientemente de toda la estructura que está detrás de un productor, de un canal, de toda la infraestructura que hace unas composiciones y me imagino que identifican los perfiles, las características de las personas, la estética, todo ese tipo, las formas de reaccionar, pasan por una serie de selección. Pero independientemente de eso, si no se hiciera una selección en específico, sabemos que van a suceder cosas, indefectiblemente van a suceder cosas que van a generar la atención de por qué las personas estarían viendo eh, consecuentemente una serie de un reality show, independientemente que me guste o la cocina o la costura o el diseño de exteriores, etcétera, porque hasta de los más diversos hay. Y allí vamos a ver cosas que van a suceder y pueden entretener, pero forman parte de un experimento que se hace con los grupos, que se sabe que, bueno, está anclado a patrocinio, a otra parte económica, pero obviando eso, más allá de eso, sabemos que van a suceder cosas cuando varias personas están juntas y si le agregamos el elemento de la competitividad, más aún sabemos que va a suceder. La competitividad implícita, porque a veces en un grupo de trabajo la competitividad se sobreentiende, en un grupo académico, en un grupo literario, en otro tipo de que participa,
hay una serie de elementos competitivos que hace que los roles, que las etapas se muevan dentro de un grupo. Este autor determina 5 etapas que las podemos evidenciar en nosotros, inclusive hasta en la pareja. Yo a veces coloco los ejemplos en la pareja y digo, ay, sí, realmente se ve con claridad que se dan todas estas características. No es algo lineal, no necesariamente un grupo pasa por todas las etapas y de manera consecuente. Lo que sí sabemos es que pasan por la etapa de comienzo, esa es la etapa segura, y que de manera indefectible en algún momento va a pasar por la confrontación. Hay grupos que saltan esa etapa y la alargan para evitar, pero en algún momento, en menor o mayor grado, va a haberlo. Entonces, bueno, vamos a pasearnos por estas etapas para que veamos los comportamientos y eso es lo que nos hace que podamos predecir e identificar y decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Si el grupo sigue así, hay que hacer algo para que pase otra etapa o salga de esa etapa que nos está favoreciendo el desenvolvimiento y el desarrollo de un grupo. ¿Qué es lo que caracteriza a los comportamientos de un grupo? Generalmente, el patrón general es que las personas cuando entran a un grupo es como entrar a una fiesta. La gente está viendo cómo actúan los demás. Sus comportamientos son titubeantes, son de tanteo, de ver qué es lo que hace el otro. Están muy vigilando qué es lo que hacen los demás, en especial los líderes, los que dirigen o dependiendo el tipo de grupo, y generalmente buscan a las personas que entran en un grupo, están en esa etapa, buscan agradar, buscan caer bien, buscan este, establecer cierta relación este, poco agradable con las demás personas. Por supuesto, siempre hay sus excepciones. Hay grupos de personas, bueno, dependiendo de los adolescentes o grupos en particulares, pueden tender a ser muy irreverentes desde el principio y se dan a conocer tal cual son y a veces no están muy ganados la idea de si agrado o no agrado, sino somos como somos, o inclusive, no sé si les ha sucedido, pero hay grupos donde desde el comienzo la gente es muy presta a hacer confidencias, a contar cosas de sí mismo, pero la constante es que no, la constante es que la gente está viendo cómo sucede, cómo se comporta el otro para ver qué es lo que yo hago. Ese es el patrón común, inclusive tampoco buscan desagradar a los que dirigen el grupo, buscan estar, como se dice, en gracia. Pero eso no dura siempre. La siguiente etapa, que como les dije, no necesariamente sería, pero la eminente, que puede ser constante, es que se dirigen hacia una etapa que los autores denominan movimiento hacia la confrontación. El movimiento a la confrontación no necesariamente es que la gente discute o que la gente llega a conflictos de niveles avanzados, pero sí hay, por ejemplo, en esa etapa la gente puede discrepar, cosa que no hacía en la primera etapa de comienzo. Pueden discrepar, pueden llevar la contraria. Hay personas que, inclusive hasta territorialmente, uno identifica que pueden colocarse en posición opuesta a los líderes, a los que dirigen, que pueden ser los que tratan de cambiar la estructura, tratan de llamar la atención y que el grupo se posicione más hacia el lado que ellos abanderan. El propio líder o los que dirigen puede ejercer. Es una etapa donde se evidencia mucho el poder dentro de los miembros del grupo, la gente se posiciona más, determina cuál es su posición dentro del grupo, se dan coaliciones y alianzas. A veces yo he escuchado gente, mira, pero y estos se agruparon y yo iba a hacer equipo con esta persona y yo nunca me imaginé que esa persona iba a terminar aliado con tal otra. O hay personas que dicen, mira, si yo necesito hacer contrapeso con, los grupos, con este otro grupo, yo necesito aliarme con esto, entonces arman una coalición que le hace presión a otro grupo. Esos elementos de manera sutil o de manera menos fuerte o más fuerte se evidencian en la etapa de movimiento a la confrontación. Por lo menos reconocemos que hay discrepancia y los autores llaman que en esta etapa se caen las caretas, ¿verdad? Pero no porque seamos falsos, es que simple y llanamente como comportamiento natural las personas no entran generalmente de manera fuerte o maltratando a los demás, entran de manera agradable, pero después se dan la oportunidad de discrepar, de decir lo que piensan, de querer tener una posición dentro del grupo. Eso es común, eso forma parte
un comportamiento instintivo, natural del ser humano. La otra etapa, los autores la llaman compromiso de armonía. Y les digo esto, y siempre se lo digo a mis estudiantes, porque cuando lo coloco en el examen, tienden a errar en esta etapa, porque llaman pues, tal cual, como dice, el compromiso y armonía, les parece que es una etapa idílica, que es una etapa que sí puede ser idílica, pero una idílica superpuesta. O sea, no es ni mala ni buena. Es necesaria muchas veces cuando la etapa de movimiento de la confrontación es tan fuerte, se necesita como, y por eso es como un colchón. O sea, ella tiende a apaciguar, la gente, o sea, por decirle, hemos tenido muchos conflictos, muchas discusiones. Oye, ¿qué? Hay que bajar, hay que hacer la tregua. Yo siempre suelo mencionar que es como diciembre. A veces han habido conflictos en la familia y oye, digo, una vida, vamos a estar juntos. O cumple la abuela, 80 años, vale, vamos a dejar las peleas, vamos a dejar las discusiones, para unirnos, porque, cónchale, es el cumpleaños de la abuela, o se enfermó alguien, falleció alguien. Entonces, son cosas que suceden en las cuales la gente engaveta un poco el nivel de conflicto que hay y baja la hostilidad dentro de los grupos, se reanuda un poquito la comunicación, la gente se une, pero una de las cosas que sucede, que si se mantiene muchísimo es negativa o tiende a dar resultados no favorables, es que la gente empieza a ceder y aceptar cosas que no quiere para en aras de la armonía. Entonces, por ejemplo, si en un grupo de trabajo hay personas que tienden a no entregar las actividades, bueno, en aras de mantener un poquito el nivel, entonces la gente empieza a pasar y ya entonces aceptamos que tenemos que hacer un poquito más de volumen de trabajo, darle un volumen de trabajo a otro porque este otro es flojo, incumple, una reunión, por ejemplo, eh, de un grupo de estudiantes, entonces es una persona que habla muchísimo y no le da participación a los demás, entonces empieza a ceder el grupo porque bueno, vamos a llevarlo un poco la fiesta en paz. Entonces, esta etapa es necesaria para bajar la hostilidad, pero si un grupo se queda aquí, generalmente no es eficiente, no es efectivo. Entonces, cumple su función, pero es importante sacar al grupo de allí, o sea, hacer algo que el grupo vaya a la siguiente etapa. Esta etapa, tal como lo mencionan los autores, se llama reevaluación. Y allí es donde dicen, bueno, no podemos seguir en conflictos eternamente, no podemos tampoco decir que no vemos nada y esconder debajo de la alfombra el sucio y decir que, bueno, vamos a sobrellevar esto porque no queda de otra. No podemos quedarnos en el compromiso de armonía, reanudando la comunicación, bajando la hostilidad, pero no estamos logrando los objetivos que nosotros queremos. Entonces, esa reevaluación, el autor habla que hay dos caminos. Una es abiertamente encarar los problemas que están sucediendo en el grupo. Y otro que suele suceder muchísimo en los grupos de trabajo es que la gente se une para lo que tiene que ver con la tarea, con lo que tiene que hacer. Y entonces escuchamos comentarios, bueno, esto no es que se llevan mal, y mira cómo están allí efectivamente, mire, se comparten, se ayudan, completan las actividades, traen la información, se responden, se tratan con respeto, pero ese grupo que se concentra en la tarea no necesariamente está celebrando el cumpleaños de los otros, por ejemplo, o no está pendiente de cómo amaneció, o si se tomó, mira, te tomaste los remedios que tenías gripe. No necesariamente pasa eso, porque están concentrados en lo que es la tarea. Pero esa es una buena medida. No necesariamente, yo siempre lo digo, abrir abiertamente a tocar los puntos y si nosotros no tenemos una contención, si nosotros no tenemos unas herramientas, unas habilidades sociales, unas herramientas, una buena conducción, más bien a veces abrir abiertamente a tratar esos problemas, pasa también la pareja, si no está la atmósfera, más bien tiende a la disolución o tiende a un grupo a cerrar, a terminar, porque ese abrirse, hablarlo abiertamente no necesariamente funciona. A veces retomar lo que hay que hacer es prudente dependiendo del tipo de grupo y función. Y bueno, llega la siguiente etapa que se llama solución y repetición de ciclos y su nombre, yo
realmente escogieron muy bien los nombres de estos autores de cada etapa. Uno la asocia exceptuando compromiso y armonía, a menos que no le coloques atención, vas a hacer un análisis erróneo. Los grupos van a fluctuar como los seres humanos, van a tender a indefectiblemente caer en otras etapas otra vez, y lo decimos en pareja, lo decimos en los grupos familiares. Oye, pero también que yo me volvimos otra vez para atrás, volvimos otra vez a lo de antes. Entonces, los grupos tienden a volver a veces a comportamientos recurrentes, volver a otras etapas, y les toca volver otra vez a salir de esa etapa, si fue un movimiento a la confrontación, o si fue compromiso de armonía, o les toca reevaluar, o si hay grupos donde vuelven a de alguna manera sentirse otra vez como comienzo, porque salen muchos miembros y más son los miembros nuevos que los miembros antiguos. O sea, muchas cosas van a suceder en los grupos. Lo importante es que quienes conducen los grupos, un relacionista industrial que mira cómo va el desempeño de un departamento, de una área de producción o de un emprendimiento, desde la gestión de recursos humanos, del talento, es importante ver qué pudiéramos hacer, qué acciones. Por eso la recreación ha tomado un punto focal dentro de las gestiones. Hay actividades que favorecen a que los grupos se cohesionen, a distender un poquito las tensiones, pero, por ejemplo, cuando no estamos claros, un grupo que no es productivo y solamente vamos a hacer actividades de recreación, entonces el grupo no se conecta con los números, con los logros, con las cosas que se tienen que hacer. Mientras que, por ejemplo, enviar a unos trabajadores a adiestramiento, a unos cursos para que potencien unas herramientas para ayudar a un grupo que les está faltando tener y desarrollar esas competencias. Entonces, mi invitación es a que entienda con mucha claridad las etapas, eh, y una vez que hayan terminado esta materia, más allá si se recuerdan los nombres, identifiquen qué comportamientos se están dando en el grupo, qué pueden hacer para que el grupo evolucione, para que el grupo salga de una, si está estancado, qué pueden hacer para mejorar, qué pueden hacer para reevaluar lo que no está funcionando, y qué pueden hacer también para reconocer que es comprensible que el grupo tenga momentos que retroceda, pero que podemos volver a retomar el rumbo. Entonces, voy a dejar la siguiente lámina. Les invito a que hagan un capture de esta imagen, porque en el encuentro que vamos a tener, todos tengan esta lámina para que podamos, están las definiciones, es un ejercicio de pareo, donde están las definiciones en el lado izquierdo, y el nombre de las etapas está asociado a un número en el lado derecho, pero no necesariamente esta definición que está a la izquierda corresponde al título del concepto el de al lado, que tenemos que colocar en los paréntesis el número asociado a la etapa correcto a esa descripción de la definición de la etapa. Pero además de eso, luego les voy a dar las indicaciones para que lleven un caso según la etapa, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el 4, el 5, van a llevar la descripción de un grupo y van a describir lo que sucede en ese grupo que tiene que estar asociado a esa etapa. ¿Cuál es la invitación de todo esto? Veamos la teoría. La teoría explica muchas cosas que suceden en la práctica, en la cotidianidad. Y muchas cosas que suceden en la práctica son las que alimentan que se construya la teoría. Por eso yo siempre a los estudiantes les digo que tengan un amor, una disposición a leer y a entender, porque la teoría les va a dar luz y les va a ayudar a entender muchas cosas que viven en la vida real. Y las teorías se forman de observar lo que sucede en la vida real y generar respuestas para que mejore el funcionamiento desde un cuerpo teórico. Podemos ayudar a que otros también mejoren. Es lo que ha hecho que nuestras disciplinas hayan llegado hasta aquí. Entonces, bueno, espero que les haya servido la explicación, que les haya abierto la mente a entender un poco hacia dónde va la dinámica de hacia dónde van los grupos, porque los grupos son importantes de entender y de comprender.
sin decir que son buenos o malos, porque pueden traer consecuencias ya como lo dijimos al principio. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Espero que haya sido de mucha utilidad y nos vemos para los siguientes ejercicios. Seguimos avanzando.